Hola a todos, hoy empezamos un nuevo vídeo sobre historia del arte, centrándonos en la pintura prehistórica. En vídeos anteriores hemos hablado sobre el contexto sociocultural de la época, yéndonos a la parte escultórica de una forma mágica que tenían entendido nuestros antepasados. Pero ahora nos vamos a centrar en la pintura. ¿Sabíais que el arte no nació en palacios ni en civilizaciones avanzadas, sino en la oscuridad de una cueva? Sí, exactamente en una oscuridad de la cueva, en la que vamos a ver y vamos a analizar cómo los grupos de Homo sapiens desarrollaron el pensamiento simbólico y dejaron testimonios de su mundo a través del arte rupestre. También vamos a ver ejemplos sobre pinturas de Altamira, Lacoste y Chauvet, donde el naturalismo animal y el dominio técnico demuestran una sorprendente complejidad cultural. Además, analizaremos las técnicas y pigmentos utilizados en la pintura rupestre, las principales teorías sobre su función mágica, simpática, ritual chamánico o cohesión social. El cambio también es muy importante porque se produjo un cambio artístico durante el Neolítico con ejemplos como la Cueva de la Araña, y también es de mayor importancia que estas obras como prueba del pensamiento abstracto y simbólico del ser humano de aquel entonces. Bueno, pues hay que prepararnos para pensar que este descubrimiento era el umbral de una nueva era que comenzó hace muchísimos años en un lugar muy recóndito de las cuevas primitivas. Nos tenemos que remontar hace más de 40.000 años, en el que el ser humano entró en una cueva con una antorcha, es decir, cuando descubrió el fuego, pues le sirvió para cobijarse dentro de las cuevas. No buscaba un refugio, sino que ni tampoco comida. Lo que buscaba era dejar imágenes, aparte de un cobijo, en el momento que no estén ni haciendo sus actividades, como cazar, pescar, recolectar. En ese momento nació algo que cambiaría la historia del arte. Hoy vamos a analizar cómo surge la pintura en la prehistoria, qué características tienen y qué función cumplía y por qué supone una prueba definitiva del pensamiento simbólico humano. La pintura prehistórica aparece durante el Paleolítico Superior, cuando el Homo sapiens ya se había expandido por Europa. En este periodo, las sociedades eran nómadas, cazadoras, recolectoras u organizadas en pequeños grupos. Algunos de los principales conjuntos pictóricos se encuentran en Altamira, Lascaux o Chauvet. Estas cuevas no eran espacios domésticos, muchas pinturas se encuentran en zonas profundas y de difícil acceso, lo que sugiere una función ritual o simbólica. Desde una perspectiva académica, estamos ante las primeras manifestaciones claras de cultura simbólica compleja. Por aquel entonces, no tenían los procedimientos que tenemos hoy en día, que están totalmente evolucionados, sino que tenían técnicas y materiales muy rudimentarios. Es decir, los artistas prehistóricos utilizaban pigmentos minerales naturales, como por ejemplo el óxido de hierro, que generaban rojos y ocres, el magnesio, que generaba un color negro, o incluso el carbón vegetal para siluetar las figuras. Estos pigmentos se mezclaban con grasa animal o agua para fijarlos. En un plano más detallado, la mano también era un soporte para plasmarlas sobre las paredes de la cueva. De esa manera se empleaban técnicas como la aplicación directa con los dedos, pinceles rudimentarios de pelo de animal o la aerografía primitiva soplando pigmentos. En cuevas como Chauvet, las figuras muestran sombreado, perspectiva rudimentaria y aprovechamiento del relieve natural de la roca para crear volumen. Esto demuestra varias cosas. Una de ellas, que hay una planificación previa. Una segunda perspectiva, que hay un dominio técnico. Y por último, que hay una intencionalidad estética y artística. No es un arte improvisado, sino que es una ejecución consciente de lo que se hacía diariamente en aquella época. Por aquel entonces, la temática y estilo
usaban temas predominantes de la fauna. Por ejemplo, si veían lo que cazaban, como los bisontes, los caballos, los ciervos, los burros o los mamuts, eran representados artísticamente sobre la pared, ya que en una de las cuevas, en Lascaux, encontramos más de 600 figuras de animales. Lo llamativo es el naturalismo, proporciones cuidadas y daba una sensación de movimiento y detalle anatómico de aquel entonces. Sin embargo, casi no aparecen paisajes ni contexto ambiental. Las figuras humanas son escasas y suelen representarse de forma esquemática o híbrida. Desde el análisis formal, el arte paleolítico se caracteriza por varias cosas, que es el predominio del naturalismo animal, la ausencia de composición narrativa o incluso el uso del espacio irregular de la cueva. Toda esta tematización artística nos preguntamos hoy en día ¿para qué se utilizaba? Porque no eran conocedores de una decoración que se fuera a quedar para que, como hoy en día usamos los cuadros para deleitarnos con ellos y de que de alguna manera nos sirva como decoración en nuestra vivienda, pero para ellos, utilizaban estos símbolos, estos animales pintados sobre la pared con un tema más mágico, más ritualista, es decir, representaban al animal que servía para favorecer la caza. Era muy importante, si había un animal que generaba alimento, lo ponían de una forma mayor para atraerlo y de esa manera, de esa forma ritual, podrían cazarlo más fácilmente. Es decir, hacía una interpretación chamánica de que las cuevas servían como espacios rituales donde el arte se vincula a estados alterados de conciencia. Su función social y pedagógica se transmitía en conocimiento y refuerzo de identidad grupal. Es decir, en términos académicos, el consenso actual es que la pintura rupestre cumple funciones múltiples, rituales, simbólicas y sociales. Lo fundamental es que implica pensamiento abstracto y que el ser humano no solo representa lo que ve, sino lo que significa. Pasamos del Paleolítico superior a un cambio más profundo al Neolítico, ya que con el Neolítico, alrededor del 10.000 a.C., se produce una revolución económica, agricultura y sedentarismo en la civilización de aquel entonces. Esto transforma totalmente el arte, ya que en la península ibérica surge el llamado arte levantino, como por ejemplo la Cueva de la Araña. En ella vemos lo siguiente: escenas narrativas, figuras humanas dinámicas y mayor esquematización de pinturas en abrigos rocosos al aire libre. El foco ya no es solo el animal, sino la acción humana. Este cambio refleja una transformación profunda en la estructura social y la concepción del mundo. La importancia que tenía todo este tema artístico es que la pintura prehistórica demuestra que hace decenas de miles de años ya existía la capacidad simbólica, el pensamiento abstracto y la organización cultural compleja. Es decir, desde el punto de vista antropológico, estas manifestaciones marcan el inicio de la cultura como sistema de representación, ya que las cuevas como Altamira no son simples yacimientos arqueológicos, sino que son evidencias de material de surgimiento del pensamiento simbólico moderno. En conclusión, cuando observamos esas pinturas no estamos viendo simples animales, estamos viendo la mente humana en sus orígenes, ya que el arte nació en la oscuridad de una cueva, como ya hemos hablado al principio, pero iluminó para siempre la historia de la humanidad.